tú empieces a descender sobre tu pueblo. We pray for the dynamic demonstration Oramos por la demostración of dinámica Holy Ghost power del poder del Espíritu in this Santo place. en ese lugar, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Now, if you believe that God is going to do it, Si usted cree que Dios lo va a would you hacer, put your hands together ponga sus manos juntas from the front to the balcony desde abajo hacia el balcón and let's just begin to praise the Lord. y vamos a empezar a adorar For al He is in Señor, this house. porque Él está en esa I casa. can feel Yo the siento, brush of angels' wings. yo siento las alas de los ángeles. I want to save my remarks and appreciation for Bishop and Pastor till after, Quiero guardar mis apreciaciones hacia el pastor y el obispo hasta después, out of respect to the moving of the Holy Ghost in this house. como respeto al mover del Espíritu Santo en esta casa. Turning quickly to the book of 2 Chronicles, Yendo rápidamente al libro de Segunda de Crónicas, chapter number 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verse number 14. versículo 14. The Bible simply says this, La Biblia simplemente dice esto, a passage familiar to many of us. pasaje muy familiar a nosotros. For if my people, Porque si mi pueblo, who are called by my name, que son llamados por mi nombre, shall humble themselves and pray, se humillare y llorare and seek my face, y buscare mi rostro, and turn from their wicked ways, y se volvieran de sus then will caminos, I hear, entonces yo escucharé from heaven, escucharé del cielo, and I will forgive their sin, y yo perdonaré sus pecados, and I will heal their land. y yo sanaré su tierra. Quoting from the book of Psalms chapter 23, Hablando de Salmo 23, just opens up in these beautiful words. y habla en esas palabras hermosas, For the Lord porque el Señor is my shepherd. es mi pastor. I want to preach what I believe is a prophetic word for this church. Yo quiero predicar lo que yo creo es una palabra profética a esta iglesia, A prophetic word even for this area. una palabra profética a esta área. I want to preach this message entitled The Silence of the Lambs. Yo quiero predicar ese mensaje llamado el silencio The de los silence. corderos. The silence of the El lambs. silencio de los corderos. One more time, can we just go before the throne of God? Unas vez más vamos al trono del Señor. Heavenly Father, you see Padre Santo, tú ves the direction divine that you have taken this service. la dirección divina que has llevado este servicio. For we have danced and we have shouted, Que hemos danzado y hemos clamado, and the worship has brought us to our feet. y la adoración nos ha llevado a nuestros pies. But God, I pray that the preaching Pero yo oro que la predicación of the Word of God de la palabra de Dios would not bring us to our feet, que no nos traiga a nuestros pies, but would cause us to fall to our knees. pero que nos causa caer a nuestras rodillas. That today the preached Word of God Que hoy la palabra predicada de Dios would cause the conviction pueda causar convicción, of the Holy Ghost el Espíritu Santo, to rest upon our hearts. que descanse en nuestros We corazones. pray in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. One more time before you're seated, can you just give the Lord a round of applause and praise in this house? Una vez más aplauda al Señor. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. You may be seated. Puede tomar su asiento. There are a lot of metaphors that the Bible gives us, Hay muchas metaforias dado en la Biblia, in which it begins to describe the relationship between God and man. las que describen la relación entre hombre y Dios. The Bible says that He is the vine La Biblia dice que Él es la vid and that we are the y branches, nosotros somos las ramas, meaning that it is from God that we get our substance, diciendo que es del Señor que recibimos nuestra substancia, that He is the source of our life and our strength. que Él es la raíz de nuestra vida y nuestra fuerza. The Bible even declares that He is the hen La Biblia dice que Él es como la caína and that we are the chicks who find refuge under His y wings. nosotros los polluelos que encontramos refugio But bajo sus alas. Psalms 23 begins to paint a different portrait and picture. Pero Salmos 23 describe una foto diferente.
diferente. When it says the Lord is my shepherd, Cuando dice Jehová es mi pastor. the Bible would later say that we are the lambs, La Biblia después diría que nosotros somos los corderos, las ovejas, that we are his sheep. que somos sus ovejas. But I will be honest with you. Pero yo voy a ser honesto con ustedes. I have taken offense to that, Yo he tomado ofensa contra eso, wondering if we are so powerful, preguntando que si somos tan poderosos, if we are Holy Ghost filled believers, si somos creyentes llenos del Espíritu Santo. then how is it the Bible Entonces, ¿cómo es que la Biblia could ever say that we are lambs, pudiera decir que somos corderos, that we are weak? que somos débiles? And yet the Lord began to reveal to my spirit. Pero el Señor empezó a revelar a mi espíritu. You see, it is lambs that are totally defenseless. Son los corderos que no tienen defensa. They do not have any particular power. Ellos no tienen alguna clase de poder en particular. They do not have the defense mechanisms of many other animals. No tienen el mecanismo de defensa de otros animales. They do not have the fangs of a wolf. No tienen los cuernos de un lobo. They do not have the claws of an eagle. No tienen las manos los manos de una águila. They do not have the quills of a No porcupine, tienen los picos de un puercoespín nor the poison to spit like a cobra. o un veneno de una cobra. The sheep only has one line of defense, La oveja solamente tiene una línea de defensa, and that is the fact that it has a voice. y es el factor que tiene una voz. But I would remind you the story of David, Pero yo lo recuerdo de la historia de David, the shepherd el pastor who was out in the hills with his sheep. que estaba allá en las montañas con The sus Bible ovejas. says that a bear came to steal a lamb, Y la Biblia dice que vino un oso a robarse una oveja, and then another time a lion. y luego otra vez un león. But both times those predators came, Pero en estas dos ocasiones vino eso. it was the bleating of one little lamb's voice Era el sangramiento de una oveja. that compelled the shepherd into action, La voz de esa oveja que llevó a ese pastor a acción. because the sheep Porque la oveja had a voice. tenía una voz. And David took that bear, Y David tomó ese and he oso took that lion, y tomó ese león, and he ripped them apart y él lo rompió en with his pedazos bare hands. con sus propias manos. Listen to me, church. Escúcheme, The iglesia. Bible may say that we are lambs, La Biblia puede que dice que but somos that como does corderos, not mean that we are weak. pero eso no significa que somos Because débiles. as long as we have a voice, Porque mientras tengamos una the voz, shepherd God el pastor Dios is waiting to move está esperando a on mover your behalf. en tu voz. And if David was strong, Y si David era fuerte, how much stronger is God? ¿qué más fuerte es Dios? How much strength is in his hand ¿Qué tanta fuerza hay en su that he mano? would move Que él se in movería your family, en tu familia, in your church, en tu iglesia, in your city, en tu ciudad. but he cannot Pero él lo puede, él lo puede until hacerlo he hears. hasta que él escuche Your voice. tu voz. There's something about the voice of a lamb Hay algo de la voz del that cordero will cause que puede the causar shepherd que venga el pastor to stand pararse at attention. a la atención. There is something about the voice of a lamb Hay algo de una voz de una that will oveja propel him into furious action. que puede moverlo a acción furiosa. The Bible says that in the midnight hour La Biblia dice que a la medianoche that Paul and Silas que Pablo y Silas are in a jail cell. están en una cárcel, But it was in that jail cell. pero era en esa They prisión. didn't sit down. Ellos no se They sentaron, didn't complain. ellos no They renegaron, didn't whine. ellos no lloraron, But they lifted their voice pero ellos levantaron and su voz called upon the Lord. y llamaron al And the Señor. Lord shook. Y el Señor That jail. movió esa God is prisión. wanting to shake your life El Señor quiere mover and tu vida, shake your Él world. quiere mover tu But He mundo, can't do it pero Él no puede until hacerlo He hears your voice. hasta que escuche tu voz. Yes, He is the all-sufficient one. Sí, Él es el Dios suficiente. Yes, He holds all power in His hands. Sí, Él tiene todo poder en sus manos. But God Pero Dios is powerless no tiene poder without the voice of a man. sin la voz de un hombre. We may be like sheep sent
Puede que seamos como corderos among wolves. entre lobos, But the Bible says that in our weakness, pero la Biblia dice que en nuestra debilidad that He is made strong. Él es hecho fuerte. That's why the Bible says, La Biblia dice and it declares, y declara if que sí, my people, si mi pueblo, which are called by my name, que son llamados por mi will nombre, humble themselves se humillaren and pray, y oraren, then I will entonces yo hear escucharé from heaven, del and cielo I will heal their land. y yo sanaré su tierra. God wants to heal America. El Señor quiere sanar a América. God wants to save the lost. El Señor quiere salvar al God perdido. wants to move in your family Él quiere moverse en tu familia and bring your backslidden kid to an altar. y traer a tu hijo descarriado al But He altar. cannot do it Pero Él no puede hacerlo until He hears your voice. hasta que Él escuche tu voz. The scripture records God as saying, La palabra graba al Señor diciendo because of my indignation and wrath, que por mi indignación y mi ira I can command a nation tore down or a kingdom cut asunder. yo puedo mandar una nación que caiga. But Pero at the moment en el momento that I hear my people call out, que yo escuche a mi pueblo clamar, I will hear them and repent of the evil yo los escucharé y me arrepentiré towards them and cancel my judgment. de la maldad hacia ellos y cancelaré mi juicio. Today, God is looking at America, Hoy el Señor está viendo a América, a land that is so vile. un pueblo que está tan fuerte. He sees a world that is bound by pornography. Él ve a ese mundo que se ha atado por la pornografía. He sees your husband that's bound by alcoholism. Él ve a tu esposo que se ha atado a través del alcoholismo. He sees children that are on their way to hell. Él ve a niños que van a camino al He infierno. cups his ear towards the earth. Y él pone su oído hacia la tierra. And he hears the screaming hearts of a sinful world. Y él escucha los clamores de un pueblo pecador. But the problem is Pero el problema es that it's louder. que es más recio. Because when he cups his ear towards the church, Porque cuando él pone su oído hacia la iglesia, all he hears lo único que escucha is the silence es el silencio of the lambs. de los corderos. The Bible says that the Lord is close to them that call upon him. La Biblia dice que el Señor es cercano a aquellos que le claman. David said in his most distressing time, David dice en su tiempo más difícil, he said, in my distress I called upon the Lord, dice, en ese tiempo yo clamé al Señor and he heard my y cry. él escuchó mi clamor. My cry came before him, Mi clamor vino hacia él, even unto his ears, hacia su oído, and the earth shook y la tierra tembló and trembled, y tembló and the hills were shaken. y los montes se movieron. God wants to shake your world El Señor quiere mover tu and mundo move your mountains, y mover tus but montañas, he cannot pero él no puede until hacerlo he hears a cry, hasta que él escuche a un clamor, voice, una a voz, prayer. una But oración, all he hears que lo único que is él the escucha silence es el silencio of the lambs. de los corderos. God intended to destroy an entire nation, El Señor intentó destruir toda una nación, but the Bible says that a man stood up pero la Biblia dice que un hombre se puso de stood up pies. in their midst Él se puso de pie en miedo de ese and tiempo cried out to the Lord, y él clamó al Señor and the Lord hearkened y el Señor fue conmovido unto the voice, hacia la voz, the voice, la voz, the voice la voz of a man. de un hombre. You see, the world needs God, yes, El mundo necesita a Dios, sí, but even more so, the world needs the church. pero más allá, el mundo necesita a la The iglesia. world cannot find God. El mundo no puede encontrar a Dios, They cannot discern him, no pueden discernirlo. but they need the church to connect the two. Necesitan a la iglesia para poder conectar a los dos. Tonight, we stand in a very precarious place. En ese día nos paramos en un lugar peculiar.
The church stands with heaven on one side La iglesia se pone de pie con el cielo por un lado and eternal damnation on the other. y la condenación eternal del otro lado. We stand on one side with the jaws of hell, Nos ponemos de un lado con la boca del infierno and on the other the portals of heaven. y del otro lado las puertas de los cielos. Yes, we have the power of the Holy Ghost, Sí, tenemos el poder del Espíritu but on Santo, the other hand we have the influence of the world. pero del otro lado tenemos la influencia del On mundo. one hand we have the liberty of salvation, En un lugar tenemos la libertad de la salvación, and on the other we have the bondage of sin. pero del otro lado tenemos las ligaduras del pecado. On our left we have the brokenness En nuestra izquierda tenemos el of quebrantamiento humanity. de la humanidad On the other we have the blood of Jesus. y del otro lado tenemos la sangre de Jesús. The world cannot find the voice of the shepherd, El mundo no puede encontrar la voz del for they are pastor not filled with the Spirit. porque no están llenos con el Espíritu. That's why they must listen for the church. Por eso es que ellos deberían de escuchar por la So if they iglesia. cannot find the shepherd, Así que si no pueden encontrar they can, al pastor, that they can at least follow the footsteps of the flock. ellos pueden seguir los pasos de la manada. God has put the world on our doorstep, El Señor ha puesto el mundo a nuestros pies, but God forbid that they perish pero que Dios perdone que ellos perezcan because of the silence por el silencio of the lambs. de los corderos. Such a sinful nation that God has decided Una nación pecaminosa came to a point to where his wrath was kindled. vino al punto donde venía su ira Finally, he said, y finalmente él dijo, that's enough. eso es suficiente, I must kill them. yo debería destruirlos. The Lord said, I looked for a man Y el Señor dice, yo busqué a un hombre among them who would build up the wall entre ellos que construyeron este muro and would stand before me in the gap on behalf of their people, y que se pudiera pasar, poner entre mí en la brecha so that I would not have to destroy them. para que yo no los But I destruya. found none. Y no encontré So I alguno. will pour out my wrath Y es por eso que derramaré mi upon ira them and consume them with my anger, sobre ellos y los consumiré, bringing down on their own heads trayendo sobre sus cabezas all that they have done, todo lo que ellos han hecho. declares the sovereign Lord. Declara el Dios soberano. God walks to the edge of heaven El Señor se pone de pie a la orilla de los and cielos he listens. y Él escucha. He said, I sought just one Y man, Él dice, busqué solamente un just hombre, one voice, solamente una voz, just one prayer. solamente una And it oración. broke the heart of God. Y le quebró el corazón a Dios, Because all he heard porque lo único que Él escuchó was the silence fue el silencio of his lambs. de sus corderos. God was willing El Señor estaba dispuesto to save that nation. para salvar esa nación. God was able Él podía, to save that nation. Él era capaz de salvar esa The nación. problem was not his mercy. El problema no era su misericordia, He just didn't have a request. solo que Él no tenía a alguien que pidiera. Yes, they deserved to die, Sí, ellos merecían morir, for the wages of sin is death. porque la paga del pecado es muerte. But they could have been saved Pero ellos pudieran haber sido salvos if only a man. si solamente un hombre. Yes, he is God. Sí, Él es Dios He can do what he wants, y Él puede hacer lo que Él quiere, but he needs a man. pero Él necesita un hombre. That's why he said, Es por eso que Él dijo, if you ask, si tú pedirías, I will do it. yo lo haría. We sit back and we expect Nos sentamos y esperamos God to send revival. que el Señor mande avivamiento, But do we not realize pero que no that it is realizamos called que es llamado, the Great que se llama el gran, Commission? la gran comisión, Meaning that it is a mission significando que es una misión, not just for God, no solamente para Dios, but for God and man. pero para Dios y A el mission hombre. for two, Una misión para dos, a mission for us. una misión para nosotros. And it might seem blasphemous, Y puede que sea como blasfemo, but I would tell you today pero yo te diría hoy that God needs us que Dios nos necesita a nosotros, as much as the world needs Him. así como el mundo necesita a Dios. Hear me. Escúcheme, The picture of the church is painted best
El retrato de la iglesia es pintado mejor in the Garden of Gethsemane. en el jardín de Getsemaní. God's heart was broken El corazón de Dios fue quebrantado for humanity. por la humanidad. The Bible even says that Jesus in the garden, La Biblia dice que Jesús en el jardín, he was in so much distress. que le estaba tanto peso. Modern day physicians would say that his capillaries broke, Los doctores hoy dirían que su calaperión causing blood to come, Quebraría. causing blood to come with sweat. salió sangre con el sudor. God's heart was hurting for humanity. El corazón de Dios estaba doliendo por la humanidad. But the only thing that troubled God more Pero lo único que movía a Dios aún más than the cup of sin which he was drinking from que la copa de pecado por la cual estaba tomando was the fact that when he went back into the garden, era el hecho que cuando él regresó al jardín, that he found the disciples sleeping que encontró a sus discípulos durmiendo. when he had asked them to pray. Cuando él les había pedido orar, In fact, it troubled him so much le movió tanto a Dios that 3 different times que 3 veces he diferentes goes back into the garden él regresa al and jardín wakes them up y él los despierta and begs them to pray. y les ruega que oren. That's the problem with the church today. Es el problema con la iglesia hoy en Is día. that yes, Jesus is in the garden Es que Jesús está en el jardín taking on the sins of the world, tomando todo el pecado del mundo, carrying the cross for salvation. cargando la cruz por salvación. And yet he finds the disciples sleeping. Pero él encuentra a los discípulos When he durmiendo. listens from the garden Cuando él escucha del jardín for the disciples praying, de los discípulos orando, all he can hear lo único que él puede escuchar is the silence es el silencio of the lambs. de los corderos. And it broke the heart of God. Y quebrantó el corazón de Dios. I had the opportunity to hear the stories of a man Tuve la oportunidad de escuchar las historias de un hombre who shared what it was like. que él compartió lo que era. He had been in a horrific motorcycle accident Él había estado en un accidente de motocicleta. and he was paralyzed. Él estaba paralizado. He was in a coma for several weeks. Él estaba en una coma por muchas semanas. But then miraculously the Lord allowed his brain to survive. Pero milagrosamente el Señor dejó que su cerebro. He tells a story of waking up in the hospital. Él dice la historia de haberse despertado en el hospital. His eyes were closed and paralyzed. Sus ojos estaban cerrados, estaban paralizados. His hands could not move. Sus manos no podían moverse. His feet he could not feel. Sus pies no los podía sentir. But he could hear. Pero él podía escuchar. But his body was not working. Pero su cuerpo no funcionaba. And he told the story, Y él dijo la historia, hearing the doctors come in and out of the room. escuchando a los doctores salir y entrar del cuarto. Finally, one day, hearing his wife come in. Y finalmente un día escuchar a su esposa entrar. She begged him, Y ella le rogó, if you can hear me, si me puedes escuchar, could you just give me a sign? por favor darme una señal. But his body was paralyzed. Pero su cuerpo estaba paralizado. She began to cry Ella empezó a clamar. as she removed her wedding ring, Ella removió su anillo. placed it on his chest, Ella lo puso sobre el pecho de él. kissed his forehead, Lo besó en la frente. and said, I'm sorry, Y le dijo, perdóname, I can't do this anymore. ya no puedo hacer esto. He tells of the anguish Él dice del dolor, la angustia that he felt que él sintió. hearing those words. Escuchar esas palabras. And he so desperately wanted Y él desesperadamente quería to get out of the bed, salirse de esa cama. to grab his wife's hand, Agarrar la mano de su to esposa. follow her down the hallway, Y seguirla en el camino to del pasillo. somehow speak to her. Hablarle a ella de alguna manera. But his body was paralyzed. Pero su cuerpo estaba paralizado. And yet I wonder today Y yo me pregunto, how it is. ¿cómo es? His head was working, Su cabeza estaba funcionando, but his body wouldn't. pero su cuerpo no funcionaba. I wonder how it is that God feels today. Me pregunto cómo es que Dios se The Bible siente. says that Christ is the head of the church. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. But how frustrating it is Y cómo frustrante ha de ser when the head is sending the body signals cuando la cabeza le está mandando señales al and cuerpo the body does not respond. y el cuerpo no responde.
We brag about our prayer meetings, Nosotros hablamos acerca de nuestras oraciones, but I will tell you, pero yo les diría, as an apostolic, como un apostólico, we are not the most committed prayer warriors in the world. no somos la gente, los oradores más We comprometidos know en what el it's mundo. like to get around other people and pray. Sí, sabemos cómo ir alrededor de otra gente y orar. And yes, God moves mightily in our prayer service. Y sí, el Señor se mueve poderosamente en nuestros servicios de oración. But the most committed prayer warriors today Pero la gente más comprometida de oración are the Hindus son los hindús who pray 5 times a day. que oran 5 veces al día. The Muslims Los musulmanes who pray 3 times a day. que oran 3 veces al día. And yet they're praying to a God Pero aún así están orando a that un has Dios no power to hear. que no tiene poder para escuchar. But we, as Jesus' name, Pero nosotros, Holy Ghost filled believers llenos, creyentes, llenos del who Espíritu serve Santo, a God que servimos a un Dios that has power in his hand, que tiene poder en su in mano, his finger, en su dedo, in his arm. en su brazo. And yet, Pero aún así, when our God listens, cuando nuestro Dios escucha, all he hears lo único que él oye is the silence es el silencio of the lambs. de los corderos. Yes, there's evil that's reigning in our city, Sí, hay maldad que reina en nuestra ciudad, but it's indifference that reigns in our hearts. pero es la indiferencia que está reinando en nuestros It's corazones. sin that damns the lost, Es el pecado que maldice al perdido, but it's laziness that damns the church. pero es la pereza que maldice a la iglesia. Yes, God hears Si Dios escucha the broken lives of the wicked, el quebrantamiento del perdido, but when he listens, pero cuando Él escucha, he also hears the unburdened hearts of the church. Él también escucha en los corazones sin carga de la iglesia. In one ear, he can hear the weeping hearts of wounded men, En un oído Él puede oír el clamor de los hombres dolidos, but when he looks down, he sees the dry eyes of an unconcerned generation. pero cuando Él ve abajo, ve una generación sin preocupación. He can hear Él puede escuchar the cry of the man going to hell, el clamor del hombre que va camino al infierno, but all he hears from the church pero lo único que Él oye de la iglesia is the silence of the lambs. es el silencio de los corderos. Escúchenme, It's easy for us to come in. es fácil para nosotros venir We can hear the screaming instruments, y podemos escuchar los instrumentos, but a lot of times all God hears is the silent hearts pero a veces, muchas veces lo único que Dios escucha es el silencio de nuestro corazón and the silent spirits. y los espíritus silencios. Yes, he looks down and he sees on TV and in pulpits around the world Sí, Él ve y mira los púlpitos y en la televisión por todo el mundo powerful personalities. personalidades poderosas. But the problem is that when he looks down, El problema es cuando Él ve abajo, he also sees prayerless preachers. Él ve predicadores que no oran. Listen to me. Escúcheme, I do not feel as though it is an accident. yo no siento como que es un accidente. God sent me here with his word for you. El Señor me mandó aquí con esa palabra para ustedes. God has not called Christian Tabernacle to reach this city. El Señor no ha llamado a Tabernáculo Cristiano para alcanzar esta ciudad. God has not called Christian Tabernacle to reach this state. El Señor no ha llamado a Tabernáculo Cristiano para alcanzar este estado. God has called Christian Tabernacle El Señor ha llamado a Tabernáculo Cristiano to reach this world. para alcanzar este mundo. Listen to me. I know what it's like Yo sé cómo es to stand behind a pulpit estar bajo un púlpito and preach the gospel. y predicar el evangelio, But I'm telling you this, pero le digo esto, the greatest of the kingdom, el más grande en el reino, the most powerful ones, los más poderosos are not going to be the ones that stand behind no son los que están the detrás pulpit. del púlpito. The greatest ministry El ministerio más grande that God has ever given que el Señor ha dado is the ministry es el ministerio of someone that knows de alguien que sabe how to pray. cómo orar. Because God is wanting and wishing Porque el Señor está pidiendo y buscando that He can move in this world. que Él se pueda mover en ese mundo.
mundo. But he needs somebody's prayer Pero él necesita la to oración de create alguien a portal que cree ese portal, esa for puerta, him to move. para que él se pueda mover. Listen to me. Escúcheme, I may stand behind this pulpit, yo me puedo parar detrás de ese púlpito, but if you want to know where the real power comes from, pero ¿sabe de dónde viene el verdadero poder? it comes from a mother. Viene de una madre. My mother will never stand in an auditorium. Una madre nunca se pararía en un auditorio, She'll never sit in front of a television camera. nunca se pararía enfrente de una cámara de The televisión. world will never know her name. El mundo nunca va a saber su nombre, But I know what it's like pero yo sé lo que es to wake up at 3 a.m. despertarme a las 3 de and la find a mañana mother on her y knees encontrar a mi madre en sus rodillas, begging for the salvation of clamando, her children. clamando por salvación de sus hijos. I don't know how many times Yo no sé cuántas veces that God que Dios has snatched me me ha alcanzado out of the jaws of hell. de la boca del infierno, Because there's one little old lady porque hay una viejita that knew what it was like que sabía lo que era to find a place of prayer. buscar un lugar de oración. I'm telling you, and I want to speak to the women. Yo le digo y les voy a hablar a las mujeres. Every woman, would you stand from here to the balcony? Toda mujer en ese lugar, póngase de pie de aquí al balcón. There is a calling and an anointing upon your life Hay un llamado y una unción sobre tu vida that God has not given to any man. que el Señor no le ha dado a ningún hombre, For he has allowed you porque Él te ha permitido to understand entender what it's like to bear children. lo que es dar a luz a un niño. When God speaks of the end time church, Cuando el Señor habla del final del tiempo, he says that he hears dice que Él escucha. the daughters of Zion Él escucha a las hijas de Sion travail que clamar like one como that una is giving birth. que está dando a luz. The pain, El dolor, the despair, la desesperación. and yet it is the mother Pero aún así es la madre that connects the two worlds. que conecta los dos mundos. I believe that God is going to send a revival Yo creo que Dios va a mandar un avivamiento among the women of this church, entre las mujeres de esa iglesia, that you are going que tú vas a ir, to usher in. vas a traer. I realize that yes, Yo realizo que sí, a lot of times women can feel so insignificant. las mujeres se pueden sentir tan insignificantes. God, Dios, maybe if I could only be a preacher, pues si yo pudiera ser if un I could only be a predicador minister, o un ministro, how can I serve you? ¿cómo puedo servirte? And yet it was Eli Pero fue who sat and Eli laughed, que él se sentó y rió. but it was Hannah Pero fue Ana who birthed Samuel into this world. que trajo a Samuel a este mundo. It was a woman Fue una mujer that knew how to pray, que sabía cómo orar, that could connect the world of heaven que podía conectar el mundo del cielo to the tenements of earth. aquí a la tierra. I feel that God is going to call this church Yo siento que el Señor va a llamar a esta to iglesia such a season of prayer. en un tiempo de oración. I'm talking 10,000, 20,000. Yo estoy hablando de 10,000, 20,000, I'm talking millions of souls around the world. millones de almas por el But mundo. listen to me, Escúcheme, it's going to start with you today. pero va a empezar contigo hoy. I'm asking every woman right now, Yo estoy pidiendo a toda mujer ahorita, even if you're all the way up in the balcony, si estás allá en el balcón, if you're saying, I want to be a part of this move of God today, si tú estás diciendo yo quiero ser parte de este movimiento hoy, I'm asking, would you join me in this altar? Would you come quickly? yo quiero que usted venga rápidamente a ese altar. Would you come quickly? Venga rápidamente. Would you just stand here? Solamente póngase de pies aquí. God's about to pour His Spirit out El Señor va a derramar su in espíritu an unprecedented way. en una manera poderosa. Women, come, press in, Venga, 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 venga. press in all the way to the front. Hacia el frente, hacia el frente. God's about to usher something in through you. El Señor va a traer algo aquí para ti. The rain clouds of heaven are about to open. Las nubes de los cielos van a abrirse en ese momento. The devil has been trying to find his way into your house. El diablo ha tratado de encontrar camino, entrada a tu casa. But today God says, Pero hoy Dios dice, I'm going to hear the prayer yo voy a ir a ti en oración of a woman
Yo voy a escuchar la oración de una mujer. I'm asking, would you just lift your hands towards heaven? Si solamente levantas tus If you manos. want, you can take the hand of your neighbor next to you. Si quieres, toma la mano de tu vecina. And women, I'm asking you, Y mujeres, estoy as the pidiendo, daughters of Zion, como las hijas de to Sión, lift your voice levanta tu voz and to begin to intercede y empieza for a world a interceder por that un is mundo, dying. por un mundo que se está That's perdiendo. Ahí está. God hears your voice. El Señor escucha tu He voz. hears the cries Él escucha tu of clamor His lambs, de sus corderos, of His people. de su pueblo.